¿Tuvieron la oportunidad de revisar el programa oficial de la materia? ¿Cuál es la competencia que vamos a iniciar el día de hoy? Inductancia. Inductancia. Inductancia es el subtema 4.1. La competencia genérica. ¿Cuál es el nombre de la competencia genérica? Almacenadores de energía, ¿no? Y los circuitos de primer orden. Elementos, almacenadores de energía y análisis de circuitos de primer orden. Aquí el objetivo de la competencia, dice la competencia específica para este tema es analiza y relaciona las variables eléctricas en circuitos resistencia, inductancia y resistencia, capacitancia, para interpretarlas en aplicaciones prácticas y verificar el comportamiento experimentalmente y con software de simulación. Esa es la competencia. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, cambiamos la configuración de los circuitos. Ya no vamos a trabajar nada más circuitos conformados por resistencia, sino que vamos a ver la combinación de resistencia con bobina y resistencia con capacitor. A partir de este tema, la configuración de los circuitos eléctricos cambia porque se combinan resistencias con bobinas y resistencias con capacitores, fuentes independientes de voltaje o corriente y fuentes dependientes de voltaje o corriente. ¿De qué naturaleza es el voltaje y corriente que hemos estado usando en las últimas 3 unidades que hemos estado trabajando? ¿Es alterna o es directa? Es directa. Directa. Es directa, entonces aquí no me explico por qué en sus simulaciones algunos ponen fuentes de corriente alterna. Pero bueno, eso ya se los observé en sus simulaciones. Entonces es corriente directa. Y seguimos entonces trabajando con fuentes de corriente directa. Lo que cambiamos entonces es la configuración del circuito. Ya no van a ser únicamente resistencia, sino va a ser combinación de dos de los elementos pasivos que conforman al circuito eléctrico. De hecho, se trata de una ecuación diferencial de primer orden, la que vamos a obtener. ¿Qué tipo de ecuaciones son las que obteníamos cuando hacíamos el análisis de los circuitos? Por ejemplo, cuando aplicábamos la ley de voltajes de Kirchhoff a un circuito, ¿qué tipo de ecuación es la que obteníamos? Lineal. Lineales. Lineal también, ajá. En este video vamos a tratar de explicar. ¿Qué otra característica? El inductor o bobina es un... ¿Son ecuaciones algebraicas? ¿Podemos decir que son ecuaciones algebraicas? Sí. Sí, mis. ¿Con coeficientes constantes? Sí, porque algunos tienen constantes. Ajá. Y los valores que obtenemos en voltajes y corrientes, potencias, ¿son números o son ecuaciones? Fórmulas. ¿Qué son? ¿Cuál era la pregunta, Miss? Los resultados que obteníamos cuando calculamos corrientes, potencias o voltajes, ¿son ecuaciones, expresiones matemáticas o son números? Números. ¿Me escuché? Son números. Son números. Pero vamos a ver que a partir de este análisis vamos a obtener modelos matemáticos en donde intervienen ya sea derivadas o integrales. Entonces, la ecuación que vamos a obtener es una ecuación íntegro-diferencial, que desde el punto de vista de matemáticas se conocen como ecuaciones de primer orden. Entonces, esto es lo que da el nombre a nuestro circuito, que son circuitos de primer orden, que como ya mencioné al inicio, van a estar conformados por cualquier combinación de resistencias mixta, serie, paralelo o mixta, con inductancia o con capacitancia. Y el modelo que vamos a obtener es una ecuación de primer orden. Y vamos a tener entonces aquí la diferencia de ecuaciones. ¿Sí? No estoy compartiendo ahorita nada. Estoy nada más comentando sobre los modelos. Entonces ahora sí vamos a pasar a compartir algo que es un video que está en Moodle.
es acerca del primer elemento que vamos a estar trabajando, ya más específicamente, que de alguna forma ya mencionamos cuando hicimos nuestra tablita de los elementos activos y pasivos. Entonces, vamos a pasar por aquí a ver un video que nos explica sobre cómo funciona la inductancia. Entonces, aquí les voy a pedir de favor que estén muy atentos sobre lo que dicen en el video, ya que al final del mismo voy a hacerles algunas preguntas para ver si estuvieron atentos al video, obviamente, y también sobre lo importante que se comenta en el video. Entonces, vamos con el video. Componente electrónico capaz de almacenar energía. Hasta ahora hemos visto cómo una batería puede almacenar energía mediante reacciones químicas y también cómo un capacitor puede almacenar energía mediante la generación de un campo eléctrico. Pero el inductor no utiliza ninguna de estas opciones, sino que almacena la energía en forma de un campo magnético. Así que en este capítulo veremos cómo funciona un inductor. Los inductores funcionan gracias a su forma de espiral, la cual aprovecha una mezcla de 3 reglas o leyes que relacionan las corrientes eléctricas con los campos magnéticos. Así que vamos a analizar cada una de ellas por separado y luego veremos su funcionamiento conjunto. La primera de ellas la descubrió Hans Christian Ørsted, y es que una corriente eléctrica, es decir, el movimiento de los electrones a través de un conductor, es capaz de generar un campo magnético. Y debido a esta relación dependiente entre ambas características, es que también se usa comúnmente el término campo electromagnético. Una forma de recordar la dirección de este campo electromagnético es utilizando la regla de la mano derecha, en la cual si apuntamos nuestro pulgar en la dirección de la corriente, entonces la dirección en que apuntan el resto de nuestros dedos será la misma que la del campo magnético generado. Aunque tengan cuidado con esta parte, porque si bien en la mayoría de mis videos represento la corriente eléctrica con electrones, que poseen carga negativa y se mueven del polo negativo de una fuente de voltaje hacia el polo positivo, ya que podríamos decir que técnicamente es la forma más correcta, en este video usaremos la dirección de la corriente convencional, es decir, representando cargas positivas moviéndose en la dirección contraria. No es una gran diferencia, pero afecta el resultado al aplicar la regla de la mano derecha. La segunda ley es la ley de inducción electromagnética de Michael Faraday, la cual nos dice en términos simples que la variación de un campo magnético puede inducir un voltaje, tal como lo vimos en el capítulo sobre generadores eléctricos, donde al mover un imán de manera cíclica cerca de un cable se generaba una corriente alterna. Pero hay que notar que cuando la ley de Faraday habla de una variación del campo magnético, no se refiere específicamente a una variación en su posición como en el ejemplo del generador, sino que puede ser también una variación en la fuerza de este campo magnético. Más adelante vamos a ver por qué esto es importante. Y por último, en tercer lugar, tenemos la ley de Heinrich-Lenz, la cual nos dice que cuando generamos una corriente eléctrica mediante un campo magnético, como en el caso de los generadores, la dirección de esta corriente inducida es tal que genera un campo magnético que se opone al campo magnético que la generó en primer lugar. Ahora que entendemos esto, estamos listos para ver qué es lo que ocurre realmente en un inductor. Cuando hacemos que pase una corriente eléctrica por un conductor en forma de espiral, esta corriente va a ir generando un campo magnético, el cual en un principio, cuando va en la parte recta del conductor, no es tan fuerte. Sin embargo, a medida que va girando alrededor de la espiral, el campo magnético generado en cada vuelta se va sumando, ya que todos van en una misma dirección. Es decir, podemos representar la sumatoria del campo magnético de todas las vueltas como un único campo magnético más fuerte. Y es aquí donde entra la ley de Faraday y la ley de Lenz, y las cosas se ponen interesantes. Ya que este campo magnético no aparece instantáneamente, sino que va creciendo gradualmente, tendremos una variación de un campo magnético en el tiempo, la cual, según la ley de Faraday, va a inducir un voltaje, pero no cualquier voltaje. Según la ley de Lenz, será un voltaje que se va a oponer a la corriente eléctrica que lo generó en primer lugar. En otras palabras, a medida que el campo magnético esté creciendo, va a existir una resistencia al cambio. Pero una vez que este llegue a su tamaño o fuerza máxima, esa resistencia al cambio va a desaparecer completamente, porque la ley de Faraday solo se aplica cuando hay una variación del campo magnético. En este punto, cuando el campo magnético es constante, podríamos decir que la bobina va a actuar como si fuera un simple cable.
Pero cuando cortamos la corriente, el campo magnético va a comenzar a perder su fuerza. Es decir, nuevamente tendremos una variación en el campo magnético, el cual, según la ley de Faraday, va a inducir un voltaje. Pero esta vez, dado que está disminuyendo, la dirección de la corriente inducida irá en la otra dirección. El resultado de todo esto es que, a pesar de haber cortado la corriente inicial, la cual era alimentada por una batería o algo por el estilo, durante unos breves momentos tendremos una corriente inducida por el campo magnético que habíamos generado en la bobina. Y es precisamente por esto que se dice que un inductor es capaz de almacenar energía en forma de un campo magnético. Ahora que entendemos cómo funciona una bobina, veamos qué efecto genera en un circuito simple. Pongan especial atención en el comportamiento de la lámpara en cada una de las etapas. Cuando cerramos el circuito, la corriente tiene dos posibles caminos. Sin embargo, debido a la resistencia inicial del conductor, la mayoría de esta corriente se va a ir por el camino más fácil, es decir, por la lámpara. Pero una vez que el campo magnético del inductor se estabiliza y este comienza a comportarse como un simple cable, prácticamente sin resistencia, el camino más fácil pasará a ser el del conductor y la lámpara se apagará. Después, cuando abramos el circuito y se corte la corriente, el campo magnético perderá su fuerza e inducirá una corriente, cuyo único camino es hacia la lámpara, por lo cual se encenderá nuevamente. Claro que esto no durará por siempre, porque la lámpara actuará como una resistencia que dificulta el paso de la corriente, y también porque cuando los electrones vuelvan a pasar por el inductor, tendrán que luchar nuevamente con la resistencia de crear un campo magnético, y el ciclo continuará hasta que no haya más electrones moviéndose, y el campo magnético en el inductor haya perdido toda su fuerza. Si realizamos mediciones tanto del voltaje como de la corriente que pasan por el inductor a lo largo de este ciclo, nos encontraremos con un comportamiento como este. Hasta este punto hemos hablado sobre cómo funcionan los inductores, pero no hemos hablado sobre cómo controlar el efecto del inductor en el circuito donde estará ubicado, o en otras palabras, con qué fuerza cada inductor se opone a los cambios de estado. Esta propiedad es conocida como inductancia. Se suele representar con una L en honor a Henry Lenz y su unidad de medida son los henrios, en honor a Joseph Henry, que era otro científico más o menos de la misma época y que se dedicó al estudio de los fenómenos electromagnéticos. Esta unidad puede ser descrita de muchas formas dependiendo de qué queramos hacer con ella, pero en términos generales es un valor que relaciona el efecto de la corriente aplicada con el voltaje inducido y el campo magnético generado. La inductancia de una bobina depende de varios parámetros, así que vamos a analizar algunos de ellos. El primero, y quizás el más fácil de entender, es la cantidad de vueltas que dará el cable, ya que en cada vuelta la corriente que pasa está generando un pequeño campo magnético, y mientras más vueltas tengamos, más de estos campos magnéticos iremos sumando a nuestro campo magnético total, con lo cual obtendremos una mayor inductancia. Cabe destacar que obviamente este cable debe estar recubierto de tal manera que el único camino posible para la corriente sea en espiral. Si el cable no estuviera cubierto, la corriente buscaría el camino más corto posible y el campo magnético nunca se generaría. El segundo parámetro es la longitud del inductor, pues para que los campos magnéticos de cada espiral puedan sumarse efectivamente, estas deben estar lo más cerca posible. De hecho, para que recuerden esta relación, traten de pensar a la inversa. Si la longitud fuera extremadamente grande, prácticamente terminaríamos con un cable, el cual sabemos que no actúa como un inductor. Por lo tanto, a menor longitud, o mientras más compacto sea el inductor, mayor será la inductancia. El tercer y cuarto parámetro están directamente relacionados, y son el área y el perímetro de cada vuelta del cable. Una forma de entender su efecto es pensar en la distancia que debe recorrer la corriente para terminar cada vuelta. Si bien una corriente constante en un segmento de cable va a generar siempre un campo magnético de la misma intensidad, si alargamos ese segmento, también lo hará el campo magnético. En otras palabras, mientras más grande sea la espira, mayor será la inductancia. Y finalmente, el último parámetro del cual les quiero hablar es la permeabilidad magnética del núcleo. Hasta el momento he representado el centro de todas las bobinas como si estuvieran vacías. Sin embargo, podemos agregar distintos materiales en el centro para potenciar la creación del campo magnético. En términos simples, la permeabilidad magnética es un valor intrínseco de los materiales y nos indica su capacidad de ser afectados por campos magnéticos. Y por lo tanto, a mayor permeabilidad magnética del núcleo, mayor será la inductancia. Pueden usar una fórmula como esta para calcular exactamente la inductancia de una bobina según estos parámetros.
pero creo que es mucho más valioso que entiendan el razonamiento detrás del efecto de cada uno de ellos. Debido a todas estas características, los inductores o bobinas son un elemento extremadamente versátil. Si nos concentramos en su habilidad de generar una resistencia a los cambios de corriente, estos pueden ser utilizados en filtros de señales de una manera similar a los capacitores, o también para estabilizar la corriente entregada por una fuente de poder. Por otro lado, si nos centramos en su habilidad para generar un campo magnético, los inductores pueden ser utilizados para mover otros elementos al actuar como un electroimán, que es exactamente lo que ocurre en un relé. Además de esto, el campo electromagnético generado también puede ser utilizado para inducir corrientes en otros inductores, como es el caso de los transformadores o los dispositivos con carga inalámbrica. Y como si esto no fuera suficiente, los inductores pueden ser utilizados también para calentar algunos metales, como en las cocinas de inducción, o, en casos más extremos, incluso para fundir metales. Bien, ¿qué les pareció el video? Muy interesante, Miss. Bien, Miss. Muy interesante. Bueno, vamos a pasar algunas preguntas para ver si captaron lo más importante del video. Vamos aquí a través de la lista. A ver, señor Israel Gamero. ¿Está el señor Israel Gamero? ¿No está? A ver, señor Ricardo García, ¿sí se encuentra? Sí, maestra. ¿Cuál fue la definición que dio al inicio el video sobre lo que es una bobina? Bueno, yo lo que capté es que es un elemento del cual va a almacenar energía en forma de campo magnético. Correcto, correcto. Señor Diego Hinojosa, ¿sí está? Sí, Miss, presente. Cuando empezó a hablar sobre cómo funciona la bobina, mencionó a un científico, Hans Christian Ørsted. ¿Qué fue lo que descubrió este científico? ¿Es el de la primera ley? Sí, a lo largo del video se mencionaron que se iban a platicar sobre 3 leyes que están relacionadas con la forma de trabajar en la bobina, y el primero fue Hans Christian Ørsted. ¿Cuál fue la contribución de Ørsted para explicar lo de la inductancia? Fue la primera persona que mencionó a lo largo del video. Era que creaba una corriente alterna, ¿no? El campo magnético. No. ¿Quién sí sabe la respuesta? Fue el que dijo que el movimiento de electrones en un cable en forma de un campo eléctrico. Exactamente, que al hacer circular una corriente a través de un conductor, alrededor de él se genera un campo magnético. Muy bien. Después de ahí mencionó una regla muy importante. Señorita Kena, ¿a qué se refiere la regla de la mano derecha? Para detectar hacia qué dirección fluye el flujo magnético. Ajá, ¿y cómo la aplicamos? ¿Cómo se aplica? Por la dirección de los dedos. Bueno, pones tu manita y ya ves el flujo magnético que se presenta. ¿Tiene que ver entonces también el dedo pulgar algo? Sí, el pulgar indica la corriente o el flujo. Sí, la corriente. La dirección de la corriente, el dedo pulgar me indica la dirección de la corriente y el resto de los dedos de la mano me indica la dirección hacia donde se forma el campo magnético.
¿Puedo decir que la dirección de corriente y la dirección del campo magnético son perpendiculares? Sí. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? ¿A qué me refiero cuando son perpendiculares? Bueno, que están, no se tocan nunca. No, Forman es que 90 grados. están a 90 grados. Cuando no se tocan nunca es que están paralelos. Es decir, están a 90 grados. La corriente va a lo largo del conductor y el campo magnético va en dirección de las bobinas, que son perpendiculares a la dirección del dedo pulgar. Ahí mencionó que hay dos tipos de corriente. El señor Diego Pérez mencionó que hay lo que es la corriente convencional y la corriente real. ¿Cuál es una y cuál es la otra? ¿Sí está, señor Diego Pérez? Señor Christopher Pérez, ¿cuál es la corriente convencional y cuál es la otra corriente, la corriente real? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En la convencional los electrones van del positivo al negativo. A ver qué dice la señorita Cintia. Por ahí levantó la mano, señorita Cintia. Sí, bueno, que en la real, pues sí, circulan los electrones del negativo al positivo. Y en la convencional, va de forma contraria. De Del hecho, positivo al negativo. ajá, sí, de hecho, en la convencional se considera que los portadores de carga son las cargas positivas, ¿no? Que de hecho la dirección convencional es la que hemos estado usando a lo largo de todo el curso para definir los sentidos de las corrientes. Hay una segunda ley que menciona, señor Enrique Pérez Vital, ¿cuál es la segunda ley que menciona? Pérez Vital, ¿sí está? A ver, aquí, el señor Juan Sidallín, está levantando la mano, díganos. La ley de inducción electromagnética. ¿De quién? ¿De Faraday? De Faraday. Correcto. ¿Qué dice sobre esta ley de inducción electromagnética? Bueno, creo que dijo que la variación de un campo magnético, bueno, podía inducir un voltaje bueno, sí, un voltaje. Sí, Miss, que crea un voltaje, la inducción electromagnética. Bueno, fue lo que entendí. Bien, entonces, a través de su modelo, Faraday dice que vamos a tener, ¿sí están viendo el pizarrón? Sí, Miss. El voltaje inducido en una bobina va a ser directamente proporcional a esta expresión. Es decir, aquí esta letra griega, ¿cómo se llama esta letra griega? ¿Ustedes saben el alfabeto griego? No, Miss, yo no me acuerdo. Es la letra Phi. La letra Phi representa el flujo del campo magnético. ¿Cómo representan al flujo del campo magnético en el video?
Entonces, la ley de Faraday me dice que al haber una variación de flujo de campo magnético con respecto a tiempo, va a aparecer un voltaje inducido. Entonces, Faraday establece que mientras exista variación de flujo, va a existir voltaje. Pero, ¿qué pasa cuando el flujo alcanza su intensidad máxima y queda permanente, queda sin cambios? Señorita Saide López, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que dijeron en el video que pasaba? ¿Se crea un campo? No, cuando ya está estático, es decir, aplico la corriente y ya el campo magnético se forma y alcanza su valor máximo. A ver, esto lo podemos ver a través de este sencillo experimento. Ustedes me dicen qué ven en la pantalla. Una bobina. Como un simulador o algo así. De hecho, es un simulador. Aquí en la parte de arriba, ¿alcanzan a ver el nombre de la página? Sí. PHT es PET. PET es un simulador de experimentos de física, de matemáticas, de química. Es un simulador muy básico. Es de versión libre de la Universidad de Colorado. En este caso seleccioné lo correspondiente a la ley de Faraday. Entonces, aquí tenemos una bobina y esta bobina está conectada a una lámpara, a un foco. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es un imán. Es un imán permanente. Entonces, según Faraday, si yo hago esto, ¿qué es lo que está pasando? Ahí tengo ilustradas las líneas del campo magnético del imán. Si el imán está estático, si no se mueve, ¿qué pasa en el foco? Pues no pasa nada. No pasa nada. Y si empiezo a mover el imán dentro del núcleo de la bobina, La intensidad del campo varía, ¿no, Miss? varía. Entonces, cuando corto menor número de líneas, ¿qué pasa con la intensidad luminosa del foco? Disminuye. Y cuando corto mayor número de líneas de campo magnético, ¿qué pasa con la intensidad del foco? Aumenta. Aumenta. Entonces, aquí tenemos que a mayor variación de las líneas del campo magnético, vamos a tener mayor cantidad de voltaje inducido, ¿sí? Y esto lo podemos ver si agregamos un voltímetro. Es un voltímetro de cero central. Entonces, ahí está estático el imán, no hay corte de líneas a través de la bobina, por lo tanto, el voltímetro no nos va a indicar nada. Pero, si empezamos otra vez a mover el imán, el voltímetro me va a estar indicando la cantidad de voltaje y la dirección del voltaje que se induce en la bobina. Entonces, vean, cuando el imán entra, la aguja se desplaza hacia el lado izquierdo. Cuando el imán sale, se desplaza hacia el lado derecho. Quiere decir entonces que el voltaje y la corriente inducida cambian de dirección si cambiamos
la dirección de entrada y salida del imán. Ahora sí, cambiamos la polaridad del imán. Ahora tengo entrando al polo sur y la deflexión de la aguja se da primero a la derecha y después a la izquierda. Pero el efecto del foco, pues, se sigue manteniendo, ¿no? Ahora, aquí la producción de línea del campo magnético siempre sigue un orden. Así como la corriente circula de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial, las líneas del campo magnético también van a emerger del polo norte y van a llegar al polo sur. Entonces aquí, la separación de las líneas del campo magnético nos dice la intensidad de este campo en esa área. En donde tengo un mayor número de líneas de campo magnético, puedo observar que se genera una gran cantidad de energía que enciende al foco de manera intensa. Entonces, al igual que el campo eléctrico, si tengo muchas líneas de campo eléctrico, en este caso campo magnético en una área, ahí la intensidad del campo magnético es grande. Ahora, vamos a ver qué pasa si agrego una segunda bobina. ¿Qué características tiene esta segunda bobina? ¿Cómo la ven con respecto a la primera? Tiene Tiene más pocas espirales. Tiene menos vueltas. Tiene menos vueltas, entonces esto influirá en el voltaje inducido, según Faraday. Sí, ¿Cómo influye? ¿Aumenta o disminuye el voltaje? disminuye. Disminuye, vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, ahí tengo. ¿Cómo ven la deflexión de la aguja del voltímetro? Es muy baja. Es muy baja y la intensidad del foco también es muy baja. Entonces, si vuelvo a trabajar con la bobina de mayor número de espiras, tengo entonces mayor deflexión y mayor intensidad de campo magnético. Ahora, si aumento la velocidad de entrada y salida del imán, estoy aumentando la variación de las líneas del campo magnético que son cortadas por la bobina. ¿Qué pasa con la intensidad luminosa del foco y qué pasa con el voltímetro? Si hago la variación muy rápida. Pues a lo mejor va a llegar en un punto en donde se haga estable y la luminosidad se quede pues en un cierto punto, al igual que la aguja. ¿Qué dicen los demás? Si aumento la velocidad. Pues poco a poco, como dice Raya, ¿no? Se va a ir quedando estable. La luminosidad y el voltaje. No, la luminosidad del voltaje creo que va a ir variando, pero ¿Van a variar los dos, no, Miss? Sí, en su máxima intensidad. En su máxima intensidad van a estar variando los dos. Bien, ¿qué les parece este simulador? Muy bueno. Búsquenlo, es versión libre, es PHET, simulador, y lo pueden encontrar. Trae incluso cuestiones de matemáticas, cuestiones de física, les pueden servir también para física. Es muy básico, pero es muy ilustrativo. Bueno, entonces aquí vamos a continuar con lo que estábamos comentando sobre el video. Entonces ya queda claro que el voltaje inducido que el voltaje inducido en una bobina va a estar relacionado de manera directa con la variación del flujo y también con otro parámetro que se menciona en el video y que también vimos ahorita que tiene mucho que ver, que viene siendo N. ¿Qué viene siendo N? El número de espiras del inductor. Es el número de espiras. Número de espiras. Bueno, luego la tercera ley que mencionó ahí fue con otro científico, señorita Yolitzin. ¿Qué otro científico mencionó ya casi en la última parte del video? ¿Sí está la señorita Yolitzin? ¿No está la señorita Yolitzin?
Señor Yael Mil Flores, ¿qué tal? Tampoco están. Señor Kevin, ¿sí están? Sí, sí estoy. Ok. ¿Cuál fue el otro científico que mencionó? Casi al final del video. Fue Henry, ¿no? Heinrich Lenz. Heinrich Lenz. ¿Y este científico en qué contribuyó para la explicación del funcionamiento de la inductancia? Bueno, explicaba que cuando generamos una corriente eléctrica mediante un campo magnético, bueno, como un caso podría ser el de los generadores, ¿no? Que la dirección de la corriente inducida, pues, es tal que genera un campo magnético. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, que se opone al campo magnético que la generó. Exactamente. Entonces, si yo aplico una corriente eléctrica a una bobina, esta corriente eléctrica va a generar alrededor del campo magnético. Ya vimos que el campo magnético de cada espira se suma para tener un campo magnético parecido al de un imán permanente, ¿sí? Entonces, al haber aquí un voltaje inducido, que es aparece, como bien dijo su compañero, por la misma variación del campo magnético, aparece una corriente inducida contraria a la que inicialmente aplicamos. Entonces, aquí aparecen dos conceptos en primera instancia. De acuerdo como está aquí escrita la ecuación de Faraday, esta viene siendo conocida como FEM. ¿Qué dijimos que es la FEM? Por ahí la mencionamos en alguna parte del curso. Señor Kevin, ¿qué es la FEM? No recuerdo bien, pero creo que era la energía suministrada por bueno, total suministrada, algo así, no recuerdo muy bien. ¿Alguien sí recuerda qué es la FEM? ¿La fuerza electromotriz? Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, ¿en qué se mide? En volts. En volts. Entonces, si estoy mencionando como fuerza electromotriz, estoy hablando entonces de un voltaje. Sí, pero si no mal recuerdo es exclusiva de las películas. ¿Es una qué, perdón? Ah, que sí. Ajá. Es un voltaje y es un voltaje exclusivo de las fuentes generadoras de energía. Es un voltaje exclusivo en los elementos activos dentro de un circuito. Hay otro concepto que surge a partir de este efecto que menciona Lenz. Es la FCEM. ¿A qué se refiere este concepto? FCEM. Fuerza contra electromotriz. Sí, fuerza contra electromotriz. Y este concepto, esta fuerza contra electromotriz, ¿tendrá que ver algo con lo que dijo Lenz? Es la oposición, no es lo que menciona en su ley. Ajá. Es la fuerza contra electromotriz. Entonces, es un voltaje que es contrario al voltaje original que se aplica para controlar, para suministrar la corriente eléctrica. Entonces, al final, el voltaje en la bobina va a ser la diferencia de potencial del voltaje aplicado menos el voltaje inducido, que es la fuerza contra electromotriz. Este concepto tiene mucha importancia en el funcionamiento de máquinas eléctricas, sobre todo en el funcionamiento de motores. ¿Qué tiene que ver la fuerza contra electromotriz con el funcionamiento de los motores? No, pues bastante. Ajá. ¿Cuál es la relación? Pues directamente el motor eléctrico
funciona a través de, en este caso, los campos electromagnéticos. Sí, ¿qué más? Y bueno, pues justamente como vimos en los ejemplos, es a través de un imán permanente o directamente uno que se genera a través del mismo campo magnético. Ajá, entonces, como hay interacción de campos magnéticos, aparece entonces una fuerza contraelectromotriz y decíamos que el voltaje del cual está, con el cual está trabajando el motor va a ser una diferencia de potencial. Y al inicio, en el arranque de los motores, necesitamos un gran par de arranque. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un gran par de arranque en los motores? ¿A qué se refiere el par, así en términos generales? Acá en física. ¿Qué es el par? Pues sería ese que menciono, sería más que nada para romper sus condiciones iniciales, ¿no, Miss? Y pueda cumplir con su labor. Ajá, es la fuerza necesaria para mover lo que tenga acoplado el motor a la flecha. Entonces, esa fuerza necesaria la proporciona la corriente que va a absorber de la línea. Entonces, como el par es directamente proporcional a la corriente y la corriente también es proporcional al flujo, entonces necesitamos una gran cantidad de corriente para que se genere una gran cantidad de flujo y pueda generarse el par magnético necesario. Si dejamos que esto trabaje así como está, el motor tendría una fuerza muy, muy grande y podría generar internamente en los devanados del motor un problema de calentamiento. Los devanados del motor están hechos de cable y la resistencia interna de los motores es de pocos ohms. Entonces, si se absorbe una gran cantidad de corriente y la resistencia interna de los cables, de los bobinados, es pequeña, ¿qué va a pasar con esos bobinados si absorbe una gran cantidad de corriente? Que se corten directamente ahí, haya un cortocircuito. Que hagan cortocircuito. Entonces, ¿quién interviene para que esto no suceda? Es precisamente la fuerza contraelectromotriz. Va a regular de manera interna la intensidad de corriente que está absorbiendo el motor sin que haya un daño interno para el motor. Una vez que ya se tiene en movimiento al motor, entonces ya la corriente que absorbe el motor disminuye porque ya el motor va adquiriendo su velocidad nominal, ¿sí? Entonces, este concepto de fuerza contraelectromotriz tiene mucha importancia en el funcionamiento de los motores. ¿Cómo se refleja esta condición? O la ley de Lenz, la ley de Faraday, aparece un signo menos que acompaña a la variación del flujo con respecto al tiempo por el número de vueltas. Entonces, ese signo menos me está diciendo lo que estableció Lenz, que se induce un voltaje contrario al voltaje que está propiciando la circulación de corriente y propiciando la aparición del campo magnético, ¿sí? Al final, entonces, de todos estos comentarios, el señor Emanuel Pérez Pérez mencionó a la inductancia. ¿Sí está, señor Emanuel? Sí, aquí estoy. Muy bien, mencionó a la inductancia. ¿Con qué letra identificó la inductancia? ¿Qué letra es la que usamos para identificar la inductancia? O acuérdese por allá de su resumen que hizo de la tabla de los elementos. Era Ajá. es con la H, ¿no? De Henry. Esa es la unidad de medida. Es la unidad de con medida. la L, Miss. Henry. Entonces, el Henry es la unidad de medida de L, que es la inductancia. ¿Y qué mencionó que es la inductancia? Señor Iván Romero.
¿Qué es la inductancia? ¿Sí está, señor Iván Romero? La fuerza electromotriz, ¿no? ¿La inductancia es la fuerza electromotriz? ¿Qué dice señor Joel Ángeles? ¿Está de acuerdo? ¿La inductancia es la fuerza electromotriz? Bueno, más bien sería que se produce una fuerza electromotriz, pero como que inductancia tiene otro término, es como, ¿cómo decirlo? Como la conversión. Algo así. ¿La conversión? ¿De qué a qué? Es la De presión de las voltaje. bobinas, ¿no? De voltaje, Ajá. en este caso, al campo magnético. Más o menos, sí. Tiene que ver con la conversión que se hace cuando se cortan líneas de campo magnético en un conductor y establece un voltaje. Entonces, la inductancia va a ser la responsable de que exista voltaje inducido, ¿sí? Entonces, la inductancia, en términos generales, viene siendo la oposición al cambio. Entonces, mientras esté cambiando el campo magnético, va a haber voltaje inducido. Entonces, este parámetro de inductancia se mide en henrios o también en términos de unidades de flujo, se mide en Webers sobre amperes. Los Webers son unidades de medida del flujo del campo magnético. A su vez, el flujo magnético viene siendo la cantidad de líneas de campo magnético por unidad de área en el campo magnético. ¿Sí? ¿Ya llegaron a este tema en electromagnetismo? No, creo que no, Miss. ¿En qué tema van? En capacitores. Ah, ok, bueno. Exactamente. Capacitores. Bueno, entonces son Weber sobre amperes. Los amperes, ¿en unidades de qué medida son? ¿Qué cantidad física me miden los amperes? El flujo de ¿Cómo corriente. está? ¿Pregunta? El flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, esa es la unidad de medida. Sí relaciono, entonces, a el flujo magnético con la corriente. Hay otra unidad también para la inductancia. Ya ven que puso ahí una larga cadena de unidades de medida. También es volts por segundo sobre amperes, ¿sí? Entonces aquí decía, dependiendo para lo que lo voy a usar, va a ser la unidad de medida que voy a utilizar. Bien. Después mencionó los parámetros físicos que intervienen en el valor de la inductancia. Señor Francisco Gómez, ¿qué parámetros mencionó en el valor de la inductancia? ¿Qué es lo que influye para la inductancia? ¿De qué parámetros depende la inductancia? ¿Sí está el señor Vicente Gómez? Señor Eli González, ¿de qué parámetros depende la inductancia? ¿Tampoco están? ¿Me habló a mí, porfa? Eso ¿Perdón? fue el internet. ¿Quién sí recuerda de qué parámetros depende la inductancia? Sería del número de vueltas y la longitud del inductor. Ajá, ¿quién habla? Perdón, es que no veo la pantalla. Islas Salinas, Miss. Ok, entonces dice usted que depende de... El número de vueltas y Ajá. la longitud del inductor. ¿Nada más? Igual de Y la lo que se le llega a permeabilidad poner. del núcleo y del área del núcleo. Hay una ecuación que ustedes hasta plasmaron en su tablita de las cantidades físicas que hicieron en la primera unidad. La inductancia viene siendo igual a el número de vueltas al cuadrado por mu. ¿Qué es mu? Permeabilidad del núcleo.
Sí, es la permeabilidad del núcleo. Mío viene siendo la permeabilidad del núcleo. ¿A qué se refiere este parámetro? Pues es prácticamente ¿cómo se puede decir? Que es como que la cantidad que le puede, como en pocas palabras, para intensificar la fuerza que tiene el campo magnético. Ujú, Como un valor agregado al campo. ujú. Y esta permeabilidad en el video, ¿a qué la asociaron? ¿Cuándo la mencionó? Bueno, como cuando empezó a mencionar lo que influye, dijo que había más inductancia cuando había un material permeable magnéticamente ¿En dónde lo colocamos? en el centro En el del... centro de la bobina, ¿sí? Entonces, la permeabilidad, entonces, como bien mencionó su compañero, va a ser una característica de los materiales para permitir el establecimiento de las líneas del campo magnético a través de ellos. Por ahí en su curso de tecnología de los materiales, ¿vieron este concepto? No. Nada, para nada. Bueno, por lo menos yo no me acuerdo haberlo visto. Es que sí lo mencionó, pero, o sea, nosotros teníamos que investigarlo, entonces sí no tenemos el concepto como muy claro. O sea, nos dábamos clases, pues. Sí. Nosotros mismos. Entonces, aquí podemos concluir que no hubo gran aprendizaje con respecto a este tema. Pues de hecho no, es nulo, casi. Entonces, aquí, bueno, la permeabilidad magnética, como se menciona en el video, está asociada al tipo de materiales. Hay materiales que son ferromagnéticos. Hay materiales que son paramagnéticos. Y hay materiales que son diamagnéticos. ¿Recuerdan alguno de ellos? Profa, está compartiendo pantalla. No lo sé. Déjenme verificar. Creo que no. Pues los ferromagnéticos son los que ayudan a aumentar justamente, como había mencionado, lo que es la intensidad de la inductancia, y los diamagnéticos, creo que era la aislación de los campos, ya no me acuerdo muy bien de ese concepto. Ajá, son algo parecido a los conductores, aislantes y semiconductores. Entonces, Los paramagnéticos, mis, eran los que como que eran atraídos por un material eléctrico, ¿no? Digo, material magnético. No. No, los paramagnéticos son los que no son buenos para que pueda establecerse líneas de campo magnético. Los óptimos son los ferromagnéticos. Los diamagnéticos son como los semiconductores. Bajo ciertas condiciones pueden establecer campo magnético, bajo ciertas condiciones no. En los semiconductores, condiciones de temperatura y voltaje definen si es conductor o no es conductor. Aquí es algo parecido con los diamagnéticos. Entonces, dependiendo del tipo de material que tengamos en medio de la bobina o del solenoide, vamos a tener una intensidad de campo magnético importante. Si es ferromagnético, obviamente va a ser intenso. Si es paramagnético, no hay campo. Y diamagnético, depende de las condiciones del material y de la temperatura, puede ser que sí. Bueno, entonces, ese es un parámetro que tengo acá en la definición del valor de la inductancia. Señorita Teresa, ¿qué se mencionó acerca de la longitud? ¿Cómo influye la longitud en el valor de la inductancia? Señorita Teresa. ¿Sí está? Señorita María José. Que si están más cerca, mayor será la inductancia. Y si están más alejados, pues no, menor será la inductancia. Muy bien, entonces aquí podemos decir que
la inductancia va a tener una relación inversamente proporcional a la longitud, ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿no? La longitud está en el denominador de la expresión, entonces hay una variación inversa. Mientras más alargado esté el solenoide o la bobina, menor inductancia vamos a tener, como ya lo mencionó su compañera. Falta otro parámetro que aparece ahí en la ecuación. ¿Qué parámetro es ese, señor Josué? Ah, creo que él no vino. Señor Uriel. Uriel, ¿sí está? Señor Uriel Peña. Creo que tampoco está. Es es el área y perímetro Es el área y el de las perímetro. vueltas. Ok, sí. ¿De qué manera influye? Se observa la ecuación. ¿De qué manera influye? ¿Cómo lo mencionó en el video? ¿Cómo influye el área y el perímetro en el valor de la inductancia? Es que si las espirales están muy separadas, se convierte en un cable y ahí no se hace el campo magnético. Sí, entonces si estiramos a la bobina se convierte en un cable, por lo tanto ya no hace el efecto de inducción de voltaje. Pero ¿qué más mencionó con respecto al área? Que mientras mayor sea el área, más ¿cómo se dice? Más cantidad de Aumenta el campo conductor, magnético. de conductor va a tener, entonces va a tener mayor corriente, por lo tanto va a ser mayor el campo. Exactamente, entonces aquí influye el área con respecto a la inductancia, va a influir de manera directa. Aumenta el área, aumenta la inductancia. Entonces aumenta el número de líneas de campo magnético que atraviesan la parte central de la bobina. Bien, entonces aquí con este video estamos viendo las relaciones importantes para la inductancia. En términos generales, entonces, cuando ya no tenemos variación de campo magnético y lo desconecta la bobina de la batería y la conecta a la lámpara, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues se queda La lámpara va a guardado eliminar más. un poco de energía. Exacto, entonces en cierto momento la inductancia tiene guardada energía y esa energía se traslada hacia la lámpara, encendiéndola momentáneamente. Entonces, ¿de qué depende la energía de una inductancia? Pues depende del voltaje que nosotros le estemos imprimiendo, ¿no? Del voltaje inducido, ¿no, Miss? No, de acuerdo a la El número de ecuación. espirales. Ajá, sí, está implícito en la inductancia. Entonces, la ecuación ya explícita para la energía de la inductancia depende de un medio de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Quiere decir que, de acuerdo a Faraday, el voltaje inducido en la bobina va a ser la variación del flujo de campo magnético con respecto a tiempo. Ahora, la cantidad de líneas de campo magnético que aparecen en la bobina tiene que ver mucho con la cantidad de corriente que se aplica a la bobina. En la práctica, pues no vamos a estar, o es muy difícil estar midiendo el flujo de campo magnético, el número de líneas de campo magnético que corta la espira o la bobina, y también saber el número de líneas, pero el número de vueltas que conforma a la bobina. Entonces, la cuestión más práctica para trabajar la ley de Faraday es relacionar el voltaje con la variación de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, la corriente sí la podemos medir, el tiempo igual. Entonces, como la corriente está relacionada directamente con el flujo, esta ecuación es más práctica
para usar en el caso de la ley de Faraday y determinar el voltaje. Entonces, aquí, si tenemos que la corriente no cambia con respecto al tiempo, ¿qué pasa con esta derivada? ¿Cuál es el valor de una derivada para una constante? 0. 0. Entonces... O se anula. Aquí vamos a tener que mientras no exista variación en la corriente, y estamos hablando de corriente directa, entonces vamos a tener que el voltaje, ¿hacia qué valor tenderá? Hacia 0. De acuerdo a esta ecuación, si no hay variación de corriente, no hay voltaje inducido. Entonces, si el voltaje es 0, pero la corriente sí existe, estoy hablando de un cortocircuito o de un circuito abierto. De un cortocircuito. De un cortocircuito. Entonces, para la corriente directa, la bobina es un cortocircuito. Y lo menciona en el video como un simple conductor. Entonces dice cuando no hay variación de corriente y ya el campo magnético está estable, entonces la bobina es como un conductor y de ahí entonces la conectan a la lamparita. Entonces de aquí nosotros podemos ver que la energía va a depender directamente de la corriente. Entonces aunque no haya variación de corriente, pero sí hay una corriente circulando a través de la bobina, aunque el voltaje sea 0, sí vamos a tener energía. Entonces esto es bien importante porque esto me refleja que la bobina va a estar almacenando energía dependiendo de la cantidad de corriente que esté circulando a través de ella. Otro parámetro importante va a ser relacionar a la corriente con el voltaje. Entonces, si el voltaje es igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, de aquí, ¿cómo despejamos a la corriente? Quiero encontrar una expresión para la corriente. ¿Cómo despejamos a la corriente? Tengo la diferencial de tiempo, la paso del otro lado, multiplicando al voltaje. Entonces, diferencial de tiempo por voltaje, y esto me va a quedar como diferencial de corriente. ¿Sí? ¿Qué hago para dejar a la corriente solita? ¿Podría poner la integral de la diferencial del tiempo por lo Ajá. B? Sí. Tengo que aplicar la misma operación en ambos lados. Voy a aplicar entonces la integral. Integral con diferencial es como si sumara y restara, entonces se cancelan. De aquí entonces voy a tener que la corriente en una bobina es la integral del voltaje por la diferencial de tiempo. Pero aquí se agregan parámetros importantes que vienen siendo el tiempo. ¿En qué rango de tiempo voy a estar calculando esa corriente? Y también voy a tomar en cuenta otra cuestión que viene siendo corriente en tiempo cero. Esta parte de aquí es conocida como la condición inicial. Y tiene que ver con la energía que inicialmente tiene almacenada la inductancia, ya que la energía depende directamente de la corriente. Quiere decir que cuando tengo energía en una bobina, quiere decir que tengo una cantidad de corriente ya almacenada en la bobina, que a la hora de hacer el cálculo de la corriente para diferentes instantes de tiempo, tengo que tomar en cuenta esta cantidad de corriente que ya tiene almacenada la bobina. Con esto estoy entonces tomando en cuenta la naturaleza de la bobina. ¿Cuál es la naturaleza de la bobina? ¿Cuál es la función de la bobina? Se mencionó al inicio del video. ¿Para qué sirve la bobina? Para almacenar la energía de forma magnética, bueno, de forma inductiva. Sí, entonces la condición inicial me menciona sobre el almacenamiento
de energía. Entonces, nuestro título para esta competencia es precisamente elementos almacenadores de energía. Entonces, ahí se menciona cuál es la función principal de la bobina, de la inductancia. Al final del video, se mencionan algunas aplicaciones. Ahorita Carla, Vite, ¿qué aplicaciones de las bobinas se mencionan al final del video? ¿Sí está, señorita Carla? Sí, Miss. ¿Qué aplicaciones se mencionan? Mencionaba algo sobre la... Ay, se me fue. ¿Por qué? Señor Christopher, ¿sí están? ¿Por ahí, señor Christopher? ¿Sí recuerda qué fue lo que dijo sobre las aplicaciones? Sí, yo sí dijo que la bobina como tal se puede utilizar en varios lugares. Uno de ellos podría ser en un relevador, el cual por medio de justamente la inductancia hace de que se muera el núcleo de ferrita y así active un circuito. Ajá. ¿Quién está hablando? Es que no veo en la pantalla. Yo, Ray Araceli Sebastián. Ok. ¿Qué otra aplicación? Miss igual dijo que podría servir como filtro de señales para estabilizar electroimanes, inducir corriente y calentar mediante cocinas de inducción, mencionó, y fundir en algún caso extremo, fundir algún metal. Igual en purificar circuitos también de la audio. corriente. Sí, por ahí Y quién en habla. transformadores y fuentes rectificadoras. Ajá, transformadores, fuentes rectificadoras. Y dentro del ámbito de las máquinas eléctricas. No, pues ahí es más importante. Ahí convierte la ¿Dónde? energía, la inductancia, en este caso las bobinas, a mecánica. En este caso es por medio de la inductancia de las bobinas, por medio de otras bobinas, pero que sean que estén en polos opuestos, y con eso se genera la energía mecánica. ¿De qué dispositivo estoy hablando entonces? Pueden ser relevadores, ¿no? De un motor. ¿De un motor? De un motor. Miss, igual se puede a la inversa, Sí, ¿y ahí de qué máquina estoy hablando? de un aerogenerador. Generador. Un generador, correcto. Entonces, tenemos dentro de la carrera una gran aplicación de este tipo de elemento en equipo eléctrico, transformador, motor, generador. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí las inductancias, como ustedes ven, el modelo matemático de la inductancia viene siendo, entonces, inductancia igual a número de vueltas al cuadrado por la permisividad, permeabilidad, el área y la longitud. Aquí la pregunta sería, ¿la inductancia obedece a la ley de Ohm? Pues técnicamente sí, Miss. ¿Sí? Este es su modelo. ¿Se parece a la ley de Ohm? Sí. ¿Sí? ¿Se parece a la ley de Ohm? ¿Seguros? Digo, perdón, no. No, Miss, Pero- porque influyen factores físicos. Bueno, más, digamos... Pero se más maneja de tangible. forma similar. Por ejemplo, si la vamos a calcular, es similar, no igual. En circuitos sí, ¿no? Es casi lo mismo. Sí. Nada más A se ver. cambian los valores O o la sea- forma de transformarlo. A ver, la ley de Ohm, ¿qué me dice la ley de Ohm? El voltaje es directamente proporcional, ¿no? Y inversamente proporcional a... Digo, el voltaje es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Seguro? No, ahí sería V es igual a I por R, ¿no? Ujú.
Entonces, ¿qué elemento pasivo está involucrando la ley de Ohm? La resistencia. Que se mide en Ohms. Ohms. Entonces, esta es mi ley de Ohm. ¿Tiene que ver con esta para el cálculo de inductancia? Ah, no. No, No. no, no tiene que ver. Entonces, la inductancia no obedece a la ley de Ohm. Obedece entonces a parámetros eléctricos. Por lo tanto, la inductancia no la puedo calcular ni la puedo relacionar con la ley de Ohm directamente. Lo puedo hacer a través de un concepto que se llama XL. ¿Saben qué es XL? Reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Entonces, la reactancia inductiva, ¿de qué depende? De dos pi veces la frecuencia y la inductancia. Aquí cuando hablo de frecuencia, estoy hablando de qué tipo de voltaje. Alterno. Alterno. Entonces, la reactancia inductiva, ¿en qué unidades se miden? En Hertz. No. En ohms. En ohms. La reactancia inductiva se mide en ohms. Entonces, para la corriente alterna hay una forma de relacionar este parámetro eléctrico a través de lo que es Z. ¿Qué viene siendo Z? La impedancia. Entonces, Z es la suma de los efectos resistivos e inductivos en un circuito a través de una representación de números complejos. Entonces aquí sí, la ley de Ohm me va a permitir calcular a Z como la relación de voltaje a corriente, pero en alterna. ¿Sí? En directa no tengo forma de relacionar la inductancia con la resistencia. En corriente directa no. En corriente alterna sí. ¿Sí? Bueno, entonces, aún así, puedo tener circuitos de inductancias como este tipo. ¿Qué tipo de circuito tengo ahí para las inductancias que tengo conectadas ahí? Ah, bueno, el símbolo de la inductancia. Bueno, el de arriba está en serie, el otro está en paralelo. Exactamente. Entonces, vamos a decir, aquí tengo una inductancia 1, una inductancia 2, inductancia 3. Son los valores que tengo para las inductancias. Si yo quiero encontrar una sola inductancia equivalente de estas tres, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo la calculo? Pues es lo mismo que, ahí es cuando le decía que es lo mismo que con ley de Ohm, ¿no? Con la resistencia. Sí, Ajá, ahí sí. con resistencias. Ajá. Voy a sumar las inductancias parciales para obtener la inductancia equivalente en serie. Y la inductancia equivalente en paralelo. Producto entre suma, ¿no? Sí, para 2, pero si tengo más de 2, es el inverso de la suma de los inversos de las inductancias que tenga todas conectadas en paralelo. Entonces, de esa forma relaciono a las inductancias parciales con las inductancias equivalentes de un circuito. Bueno, entonces, estas son las condiciones generales de ecuaciones para la inductancia. Ya en el video vimos las cualidades, pues, de cómo funciona la inductancia. Y lo que tenemos aquí ya son las ecuaciones para trabajar con inductancias. Entonces, para inductancias en serie, vamos a tener que se suman directamente las inductancias en serie. Para inductancias en paralelo, vamos a tener que se tiene que sacar el inverso de la suma de los inversos. Entonces es para sacar inductancias equivalentes. Para calcular el valor de la inductancia es relacionando número de vueltas, permeabilidad magnética, área y longitud. Para la corriente en la inductancia,
La voy a relacionar a través de la integral del voltaje con respecto al diferencial de tiempo, más lo que es la condición inicial, la corriente inicial almacenada. Y para el voltaje, voy a relacionarlo con la ley de Faraday, que me dice que el voltaje de la inductancia va a ser igual a la variación de corriente con respecto a tiempo. Y para la energía, es 1 medio de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí tengo las principales ecuaciones que me describen ya cuantitativamente cómo trabaja una inductancia. Hasta aquí preguntas sobre cómo funciona la inductancia y sus características. No, mis. Muy bien, entonces pasamos a un ejemplo, donde vamos a aplicar estas ecuaciones y estas características. Entonces dice aquí, subtema 4.1, inductancia. Ejemplo 1. La tensión en un inductor de 20 milihenrios. Un milihenrio, ¿a cuántos henrios equivale? 1 por 10 a la menos 3. Ajá, a 1 por 10 a la menos 3 henrios. Entonces, esta es la inductancia, con un valor de 1 milihenrio. Entonces, la tensión en un circuito, por un inductor de 20 milihenrios está dada por, aquí voy a aplicar entonces una tensión de esta naturaleza. Cuando escribo así mi expresión, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo leo esta expresión? Voltaje con respecto al tiempo. Estoy hablando de un voltaje instantáneo. Esto quiere decir que el valor del voltaje, ¿de qué depende? Del tiempo. Del tiempo, ¿sí? Entonces aquí me lo especifican. Entonces, el voltaje aplicado o la tensión aplicada está dada por voltaje instantáneo igual a 3t cuadrada más 2t más 4. Entonces, esta expresión ya no es una ecuación con números como las que trabajamos para los ejemplos de las competencias 1 a 3. Es una expresión algebraica en donde la variable, ¿quién viene siendo? El tiempo. Entonces, aquí esto es lo que marca la diferencia con el análisis de las competencias anteriores. Entonces, ¿el tiempo en qué está medido? En segundos. El tiempo medido en segundos. Entonces, bueno, esta es la expresión medida en volts para tiempos mayores a 0. Determine la corriente I de T, o sea, corriente instantánea, que circula por el inductor. Entonces, si estoy aplicando un voltaje instantáneo, la corriente también va a ser instantánea. Suponga que I0 es igual a 1 ampere. ¿A qué se refieren con esto? Que es un circuito abierto, ¿no? No. Digo, un cortocircuito. Es la condición inicial. Es la condición inicial. Quiere decir que en tiempo cero la bobina ya tiene almacenado 1 ampere. Entonces, para encontrar a la corriente instantánea de esta bobina, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación de corriente, en donde aquí, bueno, la cambié de posición. Aquí voy a sumar a la corriente instantánea, voy a sumar lo que obtenga de una integral. Aquí hay una situación importante que se me pasó mencionarles acá en las ecuaciones que planteamos para para la inductancia. Aquí entonces, aquí está influyendo el número de vueltas. Entonces, en la ley de Faraday, aquí aparece, en lugar del número de vueltas, aparece precisamente la constante de la bobina, que es la inductancia. ¿Sí? Entonces, por ahí se me pasó anotarla. Entonces, aparece, debe de aparecer aquí también, en la ecuación de la corriente. Ahí está. Entonces, ahí, para completar esa ecuación, vamos a tener que finalmente, al aplicarla en el ejercicio para encontrar la corriente,
la corriente instantánea, voy a tener que es 1 sobre la inductancia por la integral del tiempo t0 hasta t, así cualquier instante de tiempo, del voltaje instantáneo por la diferencial de tiempo. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? La corriente inicial, nos dan el dato que vale ¿cuánto? La corriente en tiempo cero, ¿cuánto vale? 1. 1 ampere. 1 ampere. Entonces, a este le voy a sumar lo que obtenga de la integral. Entonces, la integral voy a sustituir. La inductancia en henrios es 1 por 10 a la menos 3 henrios. Integral de el tiempo 0 hasta el tiempo t, de la expresión del voltaje, que es 3t cuadrada más 2t más 4, todo esto multiplicado por la diferencial de tiempo, ¿sí? Entonces aquí, la corriente instantánea va a ser igual a 1 más perdón, aquí tengo un error, no me han dicho nada. Aquí Los tengo, milihenrios, ¿no? 1200. Exacto, que son 2 milihenrios. O sea, son 2 por 10 a la menos 3. Entonces aquí, al hacer la operación, son 200, perdón, aquí son 200. Son 200 milihenrios. Entonces son 200 milihenrios. Si le saco el inverso a los 200 milihenrios, me queda como 5. Entonces esta constante me va a multiplicar a lo que tenga acá en la integral. ¿Cómo resuelvo esta integral? Es t cúbica más t cuadrada más 4t. Entonces integro por partes. Entonces ya. Sí, por Sí, 3t cúbica sobre 3 más 2 por t cuadrada sobre 2 más 4 por t. Entonces todos en los límites de 0 a t. Entonces aquí 3 que multiplica con 3 que divide se cancela, 2 que multiplica con 2 que divide se cancela, y a la hora de sustituir los límites y hacer las operaciones, me va a quedar que serían 5 que multiplica a t cúbica más t cuadrada más 4t. Haciendo entonces ya las operaciones indicadas ahí, vamos a tener que esto es igual a 1 más 5t cúbica más 5t cuadrada más 5 por 4. Aquí nos va a quedar entonces 20t. Entonces ya finalmente la intensidad de corriente instantánea para esta inductancia va a ser igual a 5t cuadrada, perdón, t cúbica, 5t cúbica más 5t cuadrada más 20t más 1. ¿En qué unidades va a estar medida esta corriente instantánea? ¿En qué? amperes? En amperes, ¿sí? Entonces, si el voltaje es instantáneo, la corriente también va a ser instantánea. Entonces, la naturaleza de las variables que vamos a estar manejando, siempre todas van a ser instantáneas. Todas son en función del tiempo. Entonces, vean que la forma de resolver para los ejercicios de esta competencia es bien diferente a lo que estuvimos trabajando en las competencias anteriores. Bueno, hasta aquí preguntas, hasta aquí dudas. Pues creo que no. No. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Y nos vemos.